Reina Leticia y el rey Felipe VI viendo esos dos retratos en el Banco de España. Iban hoy a visitarles, a verlos en persona por primera vez, los retratos de Anne Leibovitz. Ahí les vemos frente a sus dos retratos, sin duda, dos obras de arte impresionantes. Llama la atención esa imagen en la que, bueno, ellos están mira mirando. que cuca la reina que se ha vestido de rojo como el chal. Sí, es cierto, el mismo rojo además, el mismo tono de rojo. Frambuesa, ¿no? Decíamos que el chal era de color frambuesa. Nada aquí al azar, es casualidad. No, la reina le da mucha importancia al mensaje de sus ropas. Sí, mira cómo cada uno mira el retrato del otro, ¿no? A ver cuál está mejor. Están comparando. A ver a quién ha salido más guapo. Y está ahí la tenemos, sí. a la artista genial realmente. Que hay que decir que esto es un retrato que encarga el Banco de España. Sí. Quiero decir que no lo encargan ellos, lo encarga el Banco Porque de además España. ahí no lo vemos, pero en la pared de la izquierda hay un retrato también de Anne Leibovitz que le hizo al director del Banco de España. Que imagínate qué sueño, ¿no? Que seas director del Banco de España y te retrate Anne Leibovitz. Pues a mí me retrató el anterior sin saber director. yo. Está abierta al público esta exposición, todo aquel que quiera puede visitarla en el Banco Bueno, de España. pues ha llegado el momento de ver las otras. Bueno, pues las polémicas fotos de Anne Leibovitz, que retrataba en este caso a Felipe y a Leticia en una sala de un palacio, pero un tanto demacrada, un tanto en decadencia. En su momento creo que ya estuvimos comentando de que efectivamente, fijaos en las caras, esos somos nosotros. No me acuerdo, creo que no posaron, creo que lo hizo a través de unas fotografías o no me acuerdo. No, sí, claro que posaron. Es que claro, me ha confundido el comentario que ha hecho Ainhoa Arteta. Sí posaron y dijimos en su momento que parecía un poco que se estaba retratando una monarquía en decadencia. Ahí están con la autora explicándoles un poco lo que ella ha querido transmitir. Y no sé yo si vemos aquí que Leticia acepte un poco esas explicaciones. A ver, a mí me han faltado cosas, ¿eh? No es una inauguración como tal, es verdad, esto lo encarga el Banco de España y lógicamente pues los reyes acceden. Vamos a ver de nuevo cuando se acercan y ven un poco. A ver, claro, Felipe va con un traje que ya hemos visto otras veces, pero Leticia combina ese rojo y ese negro, pues prácticamente como una especie, no sé, rosa negra, rosa roja, en esa habitación recargada. Ojo, no hay destrozo absoluto ni nada, pero da la sensación de que está como en decadencia, ¿no? Es un panorama muy oscuro y la verdad no vamos a decir que son del pasaje del terror, porque Anne Leibovitz es una profesional, pero bueno, yo sí he echado de menos, pues eso, un poquito más de otra cosa. Ahí vemos, bueno, ella posa mejor que él está ahí como con... se apoya, si no me equivoco, en la pierna izquierda, que me imagino que eso se lo han dicho, porque si te apoyas en la pierna derecha generas desconfianza a la gente. Esto es comunicación no verbal. Y si te apoyas en la izquierda es que eres una persona que se puede confiar en ti. Pero bueno, luego vemos que no está exactamente recto. No sé, querían como parecer cercanos en este caso. La que parece más lejana, ya digo, es Leticia, que parece, pues eso, con un vestido negro, con eso rojo, lo que he dicho antes de la rosa roja, rosa negra. Y bueno, a mí no me parecen las mejores fotos que les han hecho a Leticia y a Felipe. Creo que hay mejores, y en este caso yo creo que también esa luz tenue no ayuda. Entiendo que es para el Banco de España, entiendo que es para una institución, pero yo hubiera aportado un poquito más de color o un poquito más de seriedad. A ver, no digo que a Leticia en concreto le quede mal. A ver, voy a ponerlo otra vez. No digo que le quede mal el vestido, de hecho le queda bastante bien y posando muy bien. Pero se supone que al ser el Banco de España, una institución económica, pues yo esperaba como más formalidad, ¿no? Y Felipe va con el uniforme militar, que bueno, hasta ahí lo entiendo.
Y Leticia pues se desmarca, no es un vestido de reina al uso, es un vestido un poco como de gala, vamos a decir. Y a mí me choca bastante con lo que creo que Annie Leibovitz quiere un poco esperar. Creo que a Leticia, bueno, a ver, ellos ya conocen las fotos porque ya se filtraron. A ver, vamos a verlo. Aquí es cuando llegan, entran y... ¿Veis? Por ejemplo, yo creo, van para el Banco de España, ¿no? Pues creo que Leticia va bien con ese traje de chaqueta y Felipe normal. ¿Vale? Pues yo esperaba eso, un poquito más de formalidad. Un poquito más. Si os fijáis, los dos retratos se superponen, ¿eh? La silla que aparece a la derecha del retrato de Felipe se ve luego en Leticia. Es decir, que es como la misma sala, ¿verdad? Pero falta algo. Vemos luz por la derecha y oscuridad por arriba y por la izquierda y por abajo. Y al final, no sé, la combinación de colores a mí no me termina de llamar. Y fijaos que a Felipe le queda muy bien ese uniforme militar que lo ha llevado otras veces, que si no me equivoco, creo que en su momento hasta se parodió en los cómics de Marvel. Se hizo un homenaje, vamos a decir. Y ella, ya digo, el vestido no le queda mal, pero es un vestido de reina. Yo no lo veo ni de reina, ni de princesa, ni para el Banco de España. Está guapísima porque Annie Leibovitz cuida mucho eso. Pero bueno, fijaos, Leticia, que es súper perfeccionista, mirando un poco los detalles. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Y aquí viene la fotógrafa un poco a decirles, a explicarles. Y bueno, yo entiendo que hay una composición, ella es una profesional, pero si tenemos que opinar un poco de lo que vemos, de lo que nos llama la atención, pues evidentemente aquí hay algo que nos choca. Bueno, esta exposición al parecer está teniendo muchas visitas, pues porque la gente quiere ver al final estos retratos, estas fotografías. Y bueno, pues yo creo que al final de todo pues no han quedado mal. Claro, es que es eso, dudaba ya si posaban o no, porque como Ainhoa Arteta dice, es que a mí me cogió, pero yo no posé para ella y no sé dónde están las fotos. Y claro, ya me ha hecho dudar, digo, ¿posaron realmente Leticia y Felipe para Annie Leibovitz o lo cogió ella unas fotos y las ha superpuesto ahí? No, viendo el retrato de Felipe, pues podemos ver que no. Y Leticia, que sí podría estar superpuesta, en este caso no la habíamos visto con ese modelito. Bueno, pues polémicas fotos, no sé si os gustan o no. Yo tengo un poco mis opiniones divididas. Si bien creo que ellos no van mal, no sé si el escenario ha sido el más adecuado. Y el mensaje un poco que quiere transmitir, en este caso la fotógrafa, bueno, pues yo lo vuelvo a repetir, ya lo dije en un vídeo anterior, es como de una monarquía en decadencia, ¿no? No sé. A ver, vuestros comentarios aquí abajo, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.